Una doble venganza. Si son chicas, todas aquellas que estén leyendo o escuchando este relato, déjenme decirles una cosa bien importante. Ningún hombre que las engaña o las maltrata vale la pena. Quiéranse un poco, o más bien busquen ayuda necesaria para recuperar el amor propio y sobre todo el autoestima. Pues el caso que les voy a contar, a lo mejor es muy común entre todas las mujeres que en este momento estén leyendo o escuchando este relato. De esta experiencia ya pasaron casi 20 años, donde yo tenía una amiga muy querida para mí, casi una hermana, la cual por el momento ella ya no se encuentra conmigo, pues Dios tenía otros planes para ella. La recuerdo siempre con mucho cariño. Ella fue prácticamente la hermana que nunca tuve, y estoy segura que me correspondía de la misma manera. Desde que íbamos en la primaria nos hicimos súper amigas. Ahí comenzó nuestra hermandad e interactuábamos como si fuéramos hermanas. Todo el tiempo andábamos juntas, y cuando nos convertimos en adolescentes, nuestra unión se hizo más fuerte. Ella era de carácter noble, sencilla y nunca protestaba en nada. Yo por mi parte no me dejaba de nadie. Era rebelde, tenía un carácter fuerte y no me quedaba callada con nada. Algunas veces esa actitud me causó problemas en la escuela, con varios maestros que se quisieron pasar de listos con nosotras. Y es que yo la defendía, porque sentía que ella no podía hacerlo sola. Entre nuestra amistad hicimos un juramento, que nuestro cariño estaría por encima de todos e incluso del amor de un hombre, porque juntas juramos que jamás nos pelearíamos por ningún hombre. Después de ese tiempo, crecimos hasta convertirnos en adultas. Mi madre adoraba mucho a mi amiga, de nombre Cristina. Yo me llamo Maritza. Con el tiempo, yo decidí entrar a la universidad en la Ciudad de México para estudiar la carrera de Ciencias Políticas, aunque yo hubiese preferido estudiar Pedagogía, que por algún otro motivo, eso no me fue posible. Me ausenté por un tiempo de mi querido pueblo y dejé de ver a mi amiga durante un buen tiempo, aunque nos comunicábamos por una aplicación muy antigua, la cual en la actualidad ya no existe. De vez en cuando iba al ciber para platicar con Cristina durante 1 hora, a veces nos tardábamos hasta 3. Era el único medio informativo que nosotras teníamos, porque en ese tiempo ninguna de las dos tenía un teléfono celular. Apenas estaban circulando unos que tenían la pantalla azul. Los chips no eran tan comunes. Durante esos momentos, ella y yo charlábamos del tiempo que no nos veíamos. Yo la extrañaba demasiado, y por supuesto, ese sentimiento era correspondido por mi amiga. Sin embargo, meses posteriores a graduarme, ella ya no se conectaba como lo hacía antes. Entonces fue que me contó que había conocido a un chico, el cual ya era su novio. Me puse un poco celosa. El hecho de que mi amiga ya tuviera novio hacía tener menos tiempo para mí, pues ya casi no platicábamos como antes, y cuando ya casi terminaba de estudiar, hubo semanas que nunca se conectó. En esos tiempos le dejaba varios mensajes, y después de varios días me daba cuenta que los respondía diciendo que la disculpara, pero que se encontraba más feliz que nunca con su novio de nombre Israel. Tiempo después, comprendí que Cristina estaba siendo feliz con su novio, y debía dejar que disfrutara esa felicidad, que tal vez yo algún día iba a conocer también. Le di su espacio, dejándole de insistir, pero siempre le dejaba mensajes para que supiera que la extrañaba tanto, y por ende no me olvidaba de ella. Un día, inesperadamente recibí un mensaje de ella. Decía que se iba a casar, y deseaba que yo asistiera a su boda.
La noticia me impactó tanto, porque ni siquiera yo conocía a su novio. Sin embargo, yo la sentía realmente muy enamorada, y entonces fue que me alegré por eso. Su felicidad también es la mía, me dije. Cuando llegó la fecha de la boda, regresé a mi querido pueblo. Mamá estaba feliz por verme, ya que por dificultades de dinero, decidí quedarme en la ciudad en casa de una tía lejana. En ese momento hice un recorrido, porque la verdad extrañaba el aire puro, el cual no se comparaba con el de la ciudad. A decir verdad, prefería la vida tranquila de una comunidad rural. Después visité la casa de Cristina, pero cuando llegué, su mamá dijo que ella no estaba. Había salido con su novio para checar los últimos detalles de la boda. En ese momento me esperé en su casa, porque su mamá siempre fue bien linda conmigo. Me ofreció galletas de naranja, muy ricas por cierto, junto con una taza de café. Ella sabía cocinar riquísimo, y los postres le quedaban demasiado bien. Por ese motivo aproveché el momento, y comenzamos a charlar durante un buen tiempo, antes que llegara mi amiga. Pero algo pasaba, porque la señora iba a decirme algo importante, cuando escuchamos que alguien había llegado. En ese instante la puerta se abrió. Era Cristina quien sostenía 2 bolsas negras de plástico. ¡Pero qué milagro!, ella dijo, y se dirigió a darme un fuerte abrazo. Le respondí de la misma manera. Le dije cuánto la había extrañado, y que por supuesto yo estaba muy feliz porque se iba a casar, aunque sí algo conmovida, porque sentía que perdía a mi única hermana para siempre. Minutos después, entró un muchacho cargando una caja de cartón. «Te dije que me esperaras», este le gritó a mi amiga, y ella reaccionó de una forma muy nerviosa. «¿Qué le pasa a este tipo?», me dije, intentando asimilar el acontecimiento. Pero Cristina se acercó a ayudarle con la caja, y luego este hombre, cuando me miró, cambió su expresión. «Ella es mi mejor amiga», dijo Cristina. El chico quedó unos segundos inerte, mirándome de la cabeza a los pies. Les juro que eran los minutos más incómodos de mi vida, porque sentí algo negativo en ese hombre. Era como si me mirara con una actitud morbosa, porque incluso cuando me dio el saludo con su mano, sentí cómo apretó mis dedos. «Él es mi novio Israel», añadió mi amiga al final. La miré algo apenada por la forma en que su novio le había hablado en mi presencia. También alcancé a notar la expresión de su madre cuando se suscitó la situación antes mencionada. No sabía por qué deseaba salir de la casa de mi amiga, pero ella me dijo que los acompañara a comer. Con mucha pena intenté decirle que no, pero ella insistió tanto, y obviamente yo deseaba charlar con ella, pero no en presencia de su novio. Durante la comida, el chico se sentó como si fuese el patrón de la casa. Miraba a mi amiga como nerviosa, apurándose a servirle la comida. Este ponía una expresión de esas déspotas y autoritarias, porque incluso le regresó 2 veces el plato, porque estaba tibia la comida. Obviamente me causó mucha incomodidad, y quería salir corriendo de su casa. Durante ese tiempo le pregunté cómo había estado, pero ni pude platicar bien, porque se levantaba a calentar las tortillas. A su novio no le gustaban tibias ni frías. Eso también me indignó. «¿Qué diablos?», me dije enojada. Tiempo después terminamos de comer. Nos quedamos sentados en la mesa, su mamá y yo, porque Cristina había acompañado a su novio a la puerta. En ese momento, escuché cómo la estaba regañando por no haber hecho una cosa bien, y ella no decía nada, solo se agachaba. «¿Pasa algo?», me acerqué a preguntar, porque jamás en la vida había mirado que trataran mal a mi amiga, y ese hombre la estaba violentando. En ese momento, el chico se despidió de mí con un beso en la mejilla, pero sentí que lo había hecho con morbo,
Ustedes saben, cuando los hombres pretenden algo más con una chica. No le di importancia, porque me pareció un tipo patán por la forma en que trataba a Cristina. Ya cuando este se fue, ella hizo todo lo posible por evadir mi conversación, porque obviamente iba a preguntarle cosas que no querría responderme. Decidí dejar las cosas como estaban, porque al otro día iba a hacer la ceremonia a primera hora. Cuando me fui a casa, estaba muy preocupada. Ella no se notaba feliz, sino mostraba una extraña expresión de tristeza. Cuando amaneció, me di prisa para poder arreglarme y estar lista para la boda. Sin embargo, sentía como algo dentro de mi pecho. No deseaba que Cristina se casara con ese hombre. Pensaba que no iba a ser feliz, sino muy desdichada. Por esa parte yo no podía hacer nada. Si intervenía, tal vez correría el riesgo de perder a mi mejor amiga. Y pidiendo mucho al Creador por ella, tuve que tener confianza que ella estaba tomando la decisión correcta. Pero me equivoqué. La ceremonia religiosa fue preciosa. Hubo bastantes invitados y la fiesta se llevó a cabo en una carpa blanca en la calle de su casa. Cuando me vieron llegar a la boda, varios chicos se acercaron a saludarme. Mi madre decía que me veía muy bonita con aquel vestido azul, y las vecinas afirmaban lo mismo. Seguro ya tienes varios pretendientes, ellas decían. Pero lo que no sabían era que apenas si me daba tiempo de respirar. Entre el trabajo de medio tiempo para costear los gastos de la universidad, no podía tener salidas o vida social. Durante la celebración, quise estar junto a Cristina, pero claramente miré cómo en ocasiones su ahora esposo la jaloneaba o discutía con ella, y mi amiga borraba su bonita expresión de su cara, porque para mí, ella igual era muy preciosa. Aunque recuerdo que hubo momentos donde mi amiga decía: «Tú estás más bonita que yo, pero no creas que me siento mal por eso, porque te quiero muchísimo». Por esa situación nunca tuvimos un distanciamiento, ya que Cristina era una chica sencilla, que nunca le gustó usar maquillaje. Yo por mi cuenta sí, me encantaban los labiales, el rímel y los rubores color rosa pastel. Parecíamos distintas, pero con muchas cosas en común, como las hermanas. La situación que estaba observando me causó demasiada preocupación. Intenté comentarle a mi madre, pero ella claramente me dijo: «Eso es meterse en problemas que no nos corresponden». Ya me contó su mamá la situación, pero ella no pudo hacer nada, y tampoco nosotras podremos. Las palabras de mi madre me dejaron algo consternada. Yo estaba mirando cómo trataban mal a mi mejor amiga, y me sentía impotente por no poder hacer nada. Ni siquiera había platicado a solas con ella antes de la boda. Cuando terminó la fiesta, decidí regresar a casa con mi madre. Aún estaba tocando el músico, pero mamá ya tenía mucho cansancio. Ella sufría de artritis en los huesos. Íbamos saliendo de la casa de Cristina, cuando de pronto escuché ruidos por unos lavaderos. Me asomé, y ahí estaba ella discutiendo con su esposo. Luego inesperadamente, le propinó una fuerte cachetada. Esta situación no la pude dejar pasar, y me acerqué muy enojada. «Amiga, ¿pasa algo? Vine a despedirme porque ya nos vamos a casa», le dije mirando con desprecio a su esposo. No pasa nada», dijo ella intentando sonreír, pero se le notaba la marca en la cara. «¿Pero por qué se van tan pronto?», se acercó su esposo. «Quédense un poco más, apenas si empieza el baile». Quiso pasarse de confianzudo conmigo. No le hice caso y me acerqué a mi amiga para darle un fuerte abrazo. Le dije cuánto la quería, y si necesitaba algo, que no dudara en buscarme, porque me quedaría una semana en casa de mi madre antes de regresar a la universidad. Mi amiga, sin decir nada,
Solo asintió con la cabeza, y sin poder hacer más, me fui de la fiesta con mi madre. En el camino íbamos platicando de lo sucedido. Ella sabía bien que Cristina era maltratada por su esposo desde que eran novios. No obstante, aunque su madre en muchas ocasiones habló con ella, no comprendían cómo aún así decidió casarse, si no era feliz estando con él. Esa noche sentía un sentimiento de impotencia al no poder hacer nada por mi amiga. Ambas juramos ayudarnos la una de la otra, por sobre todas las cosas. Y esta vez yo sabía que ella necesitaba urgentemente mi ayuda, mis consejos y mi cariño para hacerla sentir apoyada. Esa semana regresé a casa de Cristina para preguntar por ella. Su mamá me informó en dónde estaban viviendo. Creo que era casa de los abuelos de su esposo. Fui a buscarla con la intención de invitarle un helado, como cuando éramos chicas de preparatoria. Pero una viejita me dijo que no estaban, porque se habían ido unos días a Guerrero para visitar a los padrinos de su esposo. Al no encontrarla, me preocupé aún más. Necesitaba urgentemente hablar con ella, porque sentía que perdía a esa amiga para siempre, y por ende, ella corría un gran peligro al lado de ese hombre. Con el paso de los días, ella no regresó. No pude esperarla porque debía regresar a la universidad para presentar los últimos exámenes finales. Me fui con una preocupación en el pecho. Deseaba tanto hablar con ella antes de irme. Sin embargo, no me fue posible. Estando en la ciudad, terminé la carrera de Ciencias Políticas. En ese momento se me ocurrió meter mis documentos en la Secretaría de Educación Pública para ver si podía obtener una plaza de maestra en alguna preparatoria. Y al poco tiempo me llamaron para ofrecerme una plaza. Como había metido documentos en Toluca, para mi buena suerte, me llamaron ofertando una plaza cerca de mi propio pueblo. Acepté la propuesta, comenzando a trabajar de inmediato, porque me acuerdo que era el mes de agosto, y las clases de media superior iniciaron antes que las de primaria. En ese momento le di la noticia a mi madre, y regresé a su casa, porque ya no tenía caso seguir en la ciudad. Tiempo después, me enteré que Cristina había regresado de Guerrero, con su esposo. Yo me quedé muy preocupada por ella, y cuando tuve la primera oportunidad, salí corriendo a buscarla a casa de su madre. Cuando llegué me dijo, «Está en casa de su esposo. Espero que todo cambie». Entré para platicar con ella. Traía una preocupación severa por mi amiga, y créanme que no era para menos. Su mamá me comentó muchas cosas que se percataba, desde que su hija era novia de ese hombre. Pero Cristina, por alguna razón, nunca la quiso escuchar. Por la tarde, cuando regresé, me encontré a mi amiga, que estaba comprando despensa y algo de fruta. Me acerqué corriendo para preguntarle cómo estaba y darle la noticia de mi trabajo como profesora. Ella me felicitó, pero minutos después, Israel apareció de sorpresa. «Ah, vienes con tu esposo», le dije. Cristina solo asintió con la cabeza y se despidió porque seguiría comprando algunas verduras. Cuando Israel se iba a dar la vuelta para seguirla, se acercó y me dijo, «Es un enorme placer encontrarte», siguiendo su camino. Sentí una mirada de morbo hacia mi persona. Era como si el esposo de mi amiga me estuviese coqueteando de algún modo. Entonces, para no pensar cosas malas, me di la vuelta, despidiéndome de Cristina a lo lejos. En esos momentos, comprendí que no valía la pena insistir con ella. Era obvio que no iba a cambiar su forma de pensar, y mucho menos hacia su esposo. A lo mejor yo estaba exagerando un poco, entonces decidí concentrarme en mi trabajo. Tiempo después, recibí la visita de Cristina. Había llegado sola, y esa tarde platicamos de todo. Cuando le preguntaba cómo le iba en su matrimonio,
Ella solo se limitaba a decirme que bien, y no me decía nada más. Deseaba tanto que me aclarara la duda si estaba siendo maltratada, pero mejor me quedé callada, porque la veía muy apegada a ese hombre. Quizás después, pensé. Con el paso de los meses, cerca de la preparatoria donde daba clases, abrieron un negocio de ferretería. En ese lugar, inesperadamente apareció Israel como empleado. Me di cuenta porque un día fui a comprar una pistola de silicón, y ahí salían demasiado buenas. Cuando el esposo de mi amiga me vio, de inmediato se acercó para atenderme, muy amablemente. Luego se despidió, acercándose para darme un beso en la mejilla. Esa actitud me incomodó por completo. Algo había en ese hombre que nomás no me simpatizaba en absoluto. Al día siguiente, miré que él estaba cerca de la preparatoria. Cuando me vio, se acercó para preguntarme cómo estaba, y yo me quedé sorprendida sin saber qué responder. Solo le dije que viene, que ya iba a entrar y que me disculpara. Entré a la escuela mirando por un pequeño agujero de la puerta, que Israel volvía a la ferretería. Era algo desagradable para mí, y para mi mala suerte, sucedía todos los días. Por otro lado, cuando llegué a casa, mi madre tenía malas noticias acerca de Cristina. Ella me contaba que la señora Rosario, la madre de mi amiga, le había visto un moretón cerca del ojo y en los brazos. Mi amiga estaba siendo golpeada por ese hombre, y yo no podía hacer nada. Recuerdo muy bien que un día nos invitaron a un bautizo. Era familiar de doña Rosario. Fuimos hasta mi mamá y yo, y obviamente Cristina con su esposo. Al llegar, ellos estaban sentados en una mesa, y como no había más lugar, tuvimos que sentarnos en ese mismo espacio. Israel no me quitaba los ojos de encima. Solo disimulaba cuando mi amiga la volteaba a ver. Se dirigía a Cristina de manera muy grosera, mientras que ella no decía nada. Solo disimulaba una sonrisa triste, porque a mí no me podía engañar. Estaba sufriendo. Doña Rosario, mi madre y yo, por supuesto estábamos preocupadas por mi amiga. No era normal que fuera tan sumisa con ese hombre. Ni siquiera se notaba que estuviera muy enamorada, como se decía. Algo había ahí, y no era para nada bueno. Quizás yo estaba exagerando, pero la actitud de mi amiga me dejaba muchas cosas las cuales poder pensar, y una de ellas era que estuviera siendo amenazada de algún modo. Pero esto era algo mucho más fuerte. Un día, regresando del trabajo, había tomado el transporte público. En ese momento, una señora iba platicando con otra. Ambas charlaban acerca de un caso parecido al de Cristina. La mujer refería que su sobrina había sido trabajada, porque se dejaba de su esposo que la trataba como quisiera. ¿En serio? La Lupe estaba bien trabajada por su marido. La llevamos con doña Chole del municipio siguiente, y ella le hizo una limpia. La curó de eso y ahora anda bien. Por fin dejó a ese maldito hombre. Cuando escuché a las señoras, no podía contenerme, y me acerqué para pedirles información. Llegué a casa con mi madre, y ella fue a llamar a doña Rosario para que escuchara lo que tenía que decirles. Les conté el caso de esas señoras, el cual era parecido con Cristina. Mi madre dijo: «Pues vamos a ver a la señora. Nada perdemos con intentarlo». Al día siguiente, me fui temprano a buscar la dirección de la señora. Como era sábado, mi madre me acompañó. Deseaba saber si no era uno de esos fraudes, donde solo le robaban dinero a la gente desesperada. Cuando llegamos, nos recibió una mujer muy amable. Traía 2 trenzas largas, como las viejitas de antes, y un babero rosa pastel. Entramos a su humilde casa, mientras nos ofreció un vaso con agua de Jamaica. Justo lo que necesitaba, porque se sentía mucho calor,
Después, hizo una pausa para acercarse a nosotros. Ya sé a lo que vienen. Puedo verlo en sus ojos. La mujer nos dijo cosas que hasta la fecha me son difíciles de comprender. Me fui de espaldas cuando aseguró que Israel me había hecho un amarre justo a mí porque deseaba acostarse conmigo, pero mucho más antes a mi amiga Cristina para someterla a sus malos tratos. Desgraciado, pensé en voz alta. Luego la mujer refirió diciendo también: sí que es un desgraciado, y el peor. Cuando regresamos a la casa, pensamos en qué hacer. Entonces, al día siguiente, regresé pidiéndole a la mujer que le regresara la cordura a mi amiga, y con un poco de dinero, ella prometió hacernos el trabajo. Aseguró poder erradicar ese daño, y también el que yo traía encima, porque tarde o temprano iba a caer en los brazos de Israel si no hacía nada por limpiarme ese daño. Después de un par de limpias, un día noté ese resultado con Cristina. Cuando estábamos por llegar a su casa, miré cómo Israel estaba a punto de darle una cachetada, y ella detuvo su brazo. Con palabras obscenas se defendió, dejándolo ahí en la calle, y le cerró la puerta. Pasaron 2 días, y ella me buscó para platicar conmigo. Dijo no comprender por qué había aguantado por mucho tiempo los malos tratos de Israel, quien solo la había hecho desdichada. Pero, aunque pensé en decirle la verdad, ese día no pude por temor a que ella no me creyera y pensara que yo estaba loca. Aguanté las ganas de decirle aquello que habíamos logrado en complicidad con su propia madre. Decidí dejar que ella volviera a ser la misma, ahora que por fin había terminado con Israel, pero jamás iba a poder anular su matrimonio por la iglesia. Después de unas semanas, este hombre la molestaba todo el tiempo. Cristina mostró ser muy diferente entonces, para evitar que ella volviera a caer en las redes de ese desgraciado. No me quedó remedio que contarle todo aquello que habíamos hecho. Ella me escuchó pacientemente, pero en sus ojos se notaba poca credibilidad al respecto. Sabía lo difícil que iba a resultar decirle las cosas tal y como habían sucedido, pero después de terminar de hablar, le demostré la prueba que necesitaba. Fuimos con esa señora, quien sabía cosas con solo mirarnos a los ojos. Cuando estuvo frente a mi amiga, la señora le dijo que había tenido un aborto, y de inmediato se echó a llorar. Cristina lloraba desconsolada, asintiendo con la cabeza aquello que era la absoluta verdad. Ella había perdido a un bebé por un golpe de Israel, y nunca le dijo a nadie. Cristina tenía mucho rencor hacia su esposo. Juró que iba a desquitarse, pidiéndole a la mujer su ayuda. Yo en un principio no estaba tan de acuerdo, porque dicen que la venganza nunca es buena, ya que tarde o temprano todo se regresa multiplicado. En esa situación, no me fue posible convencer a mi amiga para que olvidara esa idea de vengarse. Así que, sin poder evitarlo, ella terminó pagándole a la señora para que le diera una lección a Israel. Pasaron las semanas, y en el pueblo se oía decir sobre la nueva pareja del esposo de Cristina. Una mujer guapa, delgada, la cual venía de la Ciudad de México. Reconozco que era demasiado bonita, pero Cristina igual lo era, porque era la muchacha más linda y noble que jamás hubiera conocido. Israel andaba feliz con aquella nueva pareja, pero mi amiga y yo hicimos caso omiso. Ella estaba muy tranquila, esperando el resultado de su venganza. Un día, misteriosamente se corrió el rumor que el ex de mi amiga lo habían abandonado. Se miró a la chica subir al camión con una maleta rumbo a la ciudad y jamás regresó. Después de ese acontecimiento, por ser un pueblo pequeño, las malas lenguas informaban a toda la comunidad, por medio del chisme, que Israel tenía problemas de erección. Le detectaron cáncer,
y jamás volvió a tener relaciones. Creímos que tal vez ese fue el resultado de nuestra venganza. Y hasta la fecha, ese mal hombre sigue solo. No tiene trabajo y se dedica a juntar cartón, latas y plástico para venderlo y poder mantenerse. Nosotras hasta ahorita estamos bien. Cristina se volvió a casar y su actual pareja la trata bien. Yo no pude encontrar un hombre que me amara, por lo que decidí entregarme a la escuela como maestra, y a la fecha soy directora de un plantel. Yo sé que hice cosas algo indebidas como esa venganza, pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran hecho en mi lugar al ver que su mejor amiga corría peligro como Cristina? Quizás lo mismo, o quizás no hubiesen hecho nada, pero es algo que hasta la actualidad no me arrepiento de nada, y lo volvería a hacer por mi única hermana de corazón.